Ernesto, mi hermano, buenas tardes. ¿Me escucha bien? ¿Me ve bien? Oh, hola Satoshi, espero que sea recíproco y que me escuches bien y también me veas bien. Yo no me veo tan joven como tú, pero el tiempo no me lo permite. Es Ernesto, implacable. yo no sé si soy yo o me confirma la audiencia. Verá, si Ernesto se ve un poquito nublado, un poquito empañado. Vamos a ver, que me confirme la audiencia si soy yo o simplemente no está bien. Déjame Yo te ver, veo que me nítido confirme. y Sí, me veo nítido también. sí, bueno, yo te veo un poco empañado. Ah, dice Muleli que sigue otra cuenta. Ernesto, ¿cuántas cuentas tú tienes? Porque yo no Mira, tenía esa de aquí, ¿no? puede ser @Ernesto Kranwinkel, que le hicimos un cambio hoy, o Ah, Ernesto Aquino 3, aquí no. pero Ok, debe ser ok. Ernesto Kranwinkel, Ok, que bueno, era me por la que reporta la gente, Ernesto, me reporta la gente que se ve bien, que se ve perfecto. Saludos a todos y gracias por la ayudita y la asistencia, vamos a decirlo así. Ernesto, lo que origina esta iniciativa de este conversatorio con cronistas, ya tú eres mi invitado número 21 en una meta que me propuse de 30, es básicamente la situación que vivimos de pandemia. Entonces yo siempre le pregunto al invitado de primera instancia que cómo están asumiendo ellos y sus familiares esta situación de pandemia, cuál es tu valoración, tu opinión de lo que está sucediendo, si piensa que las autoridades lo han hecho bien, si piensa que el pueblo dominicano definitivamente como que no ha obedecido las órdenes del Ejecutivo, en sentido general, un esbozo ahí grosso modo. Bueno, si lo vamos a ver desde el punto de vista como ciudadano, que sería lo primero, ¿verdad? Nosotros, eh, esto es una situación donde todas las opiniones caben, nadie tiene razón. Por eso tú ves los gobiernos en ambos lados. Yo creo que es el mejor sistema para hablar pendejada, porque todo el que diga la cosa, todo el que diga cualquier cosa, cabe. Como nadie conoce nada del virus y él no se ha comportado, y además estamos viviendo una situación que nunca había pasado en la historia de la humanidad, en el sentido de que no se había juntado tampoco una pandemia con esta virtud de las redes sociales, donde tú puedes hacer un torneo hasta digital, porque un Letal. jugador lo pone a jugar en una máquina o lo que sea, y todos somos capaces de hacer un programa como esto. Entonces, es muy difícil poder decir, porque todo el que está diciendo está adivinando. Yo creo que una de las fases más importantes es respetar a lo que dicen los científicos, que definitivamente han ido demostrando poco a poco que tienen más razón que los gobernantes. Muchas de las situaciones en países que ustedes han visto, pues son gobernantes que han dicho, no, eso no es así, y los científicos por otro lado, como el caso de Reino Unido, cuando los científicos más de 33 le mandaron a Boris Johnson un comunicado diciendo hay que actuar, y él no actuó, y hoy es el país de Europa con más muertos. Estados Unidos, donde tú no te explicabas cómo el doctor Fauci se paraba ahí y decía de repente, no, aquí se van a morir 200.000, entonces creo que son 3 gatos. Y él sabía lo que estaba diciendo. Ya andamos cerca, ha pasado más de 70.000 muertos, donde jamás tú lo hubieras pensado 30 días antes. Entonces, inclusive en las mismas situaciones que los gobiernos han tenido que enfrentar, que es el hecho del dilema de si nosotros permitimos que la gente se muera o respetamos la vida por encima de la economía, todos estamos sufriendo de una parte económica. Siempre recuerdo un árbitro que manejaba con nosotros cuando íbamos de camino a los torneos que comenzamos a hacer en los años 80 y a que crecieran, como el de Santiago, el de la Romana, íbamos a narrar. Pues esas comunidades nos ponían en una guaguita donde íbamos nosotros, que nos tocaba narrar, los refuerzos que nos tocaba jugar, y los árbitros, o sea, nos íbamos todos juntos. Entonces, él decía, cuando iba en el camino a los jugadores, acuérdense que yo no voy a pitar cosas que me voy a equivocar. Pero lo más importante es que ustedes se aguanten y lo puedan saber, porque si ese público que no sabe nada se tira para acá y debatan el torneo, mira, tú ves esa viejita que vende frío, esa sufre. El que está Se afuera, jodió. que es el cubetero, ese sufre. Cuando el torneo se para, cuando el torneo se suspende, pierden los débiles y pierden los grandes. Y ahora hay que rogar mucho, porque hay que verlo desde el punto de vista de fe, pedirle a Dios que sea misericordioso, que esto pase, porque definitivamente
el que decidió suspender el torneo del mundo fue el de allá arriba y todos estamos sufriendo en todos los órdenes. El camino para ver los países que están en desescalada, hoy desafortunadamente Corea del Sur está diciendo abrimos, pero apareció una pandemia en los bares y están cerrando, huyendo, no queremos una segunda ola, no sabemos lo que va a pasar, por eso es muy difícil ver desde el punto de vista cuál es. Definitivamente que la conducta es tratar de respetar la vida, esto es un asunto que no se ve en forma egoísta, porque ahora la gente no está protegiéndose ellos. Usted sale de su casa y puede traer el virus a su casa y puede afectar a su padre, a su madre, a su abuela, a sus hijos. Definitivamente tiene que verlo desde el punto de vista de los otros, no desde el punto de vista de que usted esté en contacto con el virus y de repente se afecte o no. Es que afectarse usted hace definitivamente que otros puedan ser afectados y usted tiene que respetar la vida no suya sino lo otro. Eso lo digo para aquellos reaccionarios que en un momento dicen, bueno, a mí no me importa que me pase nada. Bueno, el problema no eres tú, el problema es lo que tú puedes hacerle a tus seres que estás supuesto a ser tus seres más queridos, con lo que más te junta y con lo que regularmente tú puedes afectar. Así que entiendo que eso es lo que tenemos que hacer, respetar los gobiernos, y aunque el gobierno diga, el gobierno de turno para República Dominicana o para otros países donde usted esté viviendo, diga unas consideraciones que tiene que tomar las propias, y siempre las propias deben tomarse desde el punto de vista de fe y de protección de la vida de los otros. El presidente Medina extendió el toque de queda de 5 a 6 de la mañana hasta el día 17. Ya estamos a día 11. Él tiene que anunciar recientemente si va a prolongar o si finalmente se va a acabar el toque de queda. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Qué tú crees que cuál va a ser el movimiento del Poder Ejecutivo? Parece que sí, aunque definitivamente estos son pasos no políticos sino científicos. Y nosotros como población regularmente no estamos tan informados como lo está un presidente y muchos de los países, o sea que definitivamente tenemos que respetar lo que ellos decidan en esa parte para saber si vamos a extender o no. Si fuera por las ligas de béisbol, las ligas grandes de baloncesto, hace rato que estuvieran jugando, pero no es un asunto, voy a repetir las palabras que dijo el doctor Fauci para Estados Unidos, es que tú puedes ser lo que tú quieras, gobernante, lo que sea, el virus es el que manda, mientras no lo podamos derrotar. Entonces, no podemos hacer nada. Yo creo que los gobiernos tienen informaciones que nosotros no tenemos, se abocan a tomar datos que definitivamente ellos saben que sucede y que la población llana muchas veces no lo maneja porque a veces quieren evitar un escándalo mayor, o al fin y al cabo muchas veces lo que sucede, Satoshi, es que el pánico puede generar cosas peores. Entonces, sin pánico, de nuevo digo, respetemos lo que digo. Yo creo que cuando venga el momento, el presidente probablemente tenga que extender hasta 1 de junio. Nuestro país se ve afectado por las decisiones de los países colindantes en una economía donde de todos nosotros dependemos, tú sabes, de lo que es remesas, de lo que es el turismo. Y aunque nosotros hablamos de los aeropuertos, si España tiene los aeropuertos cerrados, Estados Unidos no tiene vale. cerrados, los alemanes tienen cerrados, Francia lo tiene cerrado, pues no viene nadie ni para Punta Cana, ni para La Romana, ni tampoco para en cualquier lugar, ¿verdad? Ni va a llegar los franceses que van mucho allá a las terrenas. O sea que definitivamente sí tenemos que hacer una vida austera y enfocarnos, y ojalá que los entretenimientos que estamos viviendo ahora, que sean también, en este momento son de ver películas, en un momento también sea como ese Last Dance que nos están dando, o como los deportes cuando puedan abrir y finalmente nosotros poder ver un juego, aunque sea de nuestras casas, que nos entretenga y nos dé otras cosas de qué hablar. Háblame un poquito de la descendencia, ese apellido que suena, que evidentemente no es dominicano, y de tu niñez, ¿dónde nace, dónde crece Ernesto? Netamente en la capital. Los dos apellidos que tengo, tanto de padre como madre, y ambos apellidos de mis padres, tanto de mi papá, los dos apellidos, y de mi mamá, sus dos apellidos, son capitaleños, aunque las raíces, pues, o sea que no encuentro muchas raíces por el interior, ¿verdad? El Kranwinkel es un apellido de la frontera de Alemania y Holanda, que viene al país con el papá de mi abuelo. Él llega, masón, y se inserta en la sociedad
dominicana, probablemente su papá era holandés y había venido a través de Curazao a República Dominicana. Mi papá, que acaba de morir el día 12 de marzo, el primero de los 6 hermanos, Kranwinkel Saiter, su segundo apellido es un apellido libanés, netamente libanés. Mi abuela Rosa Saiter, hija de un matrimonio apellido Saiter Mauri, como el apellido de su madre, y ambos, tanto su papá como su mamá, eran libaneses que habían venido a la República Dominicana, se habían enquistado ahí en el área de la avenida Mella, y el papá de mi abuela pues estaba por el ingenio San Luis, donde compraban las cañas en flor y producían pues en ese momento en esos ingenios negocios con la caña y negocios de tela. En el caso de mi madre, yo soy Aquino, mi mamá es Aquino y Camarena, dos apellidos netamente también de la capital. Mi abuelo, Andrés Julio Aquino Peña, un funcionario muy cercano a Anselmo Paulino, que era un hombre muy cercano a Trujillo, fue administrador del periódico El Caribe, buen tiempo, fue administrador de la tabacalera, la compañía Anima Tabacalera, en los tiempos de Trujillo, y también trabajó mucho con la Agencia de Desarrollo Norteamericana en sus últimos años, después inclusive de la muerte de Trujillo, cuando entra Balaguer. Mi abuelo trabaja en la Embajada Americana y es el que lleva los programas de ayuda, yo lo acompañaba mucho a eso. Deportista, porque el papá de mi abuelo, en esa casa se funda, lo he dicho muchas veces, el equipo del Escogido Baseball Club. O sea, en la casa, en nuestra casa, en la casa de los Aquinos, en San Carlos, en la calle Abreu, al lado del Teatro San Carlos, ahí se reúnen los Bonetti y hacen el equipo del Escogido, liderado por el papá de mi abuelo, que se llamaba Andrés Julio Aquino. Entonces, yo por eso siempre he dicho naco escogidista y tengo pinceladas de todo el mundo, porque los Kranwinkel Saiter, los árabes, regularmente los libaneses, tendían a ser liceístas, son liceístas, ¿verdad? Pero yo voy con las raíces, con la sangre escogidista, porque mi abuelo funda el Escogido con ese grupo de hombres en su casa, y de hecho él es el tesorero de la primera directiva, mi bisabuelo, el papá de mi abuelo, Andrés Julio Aquino. O sea que, y mi abuela es una señora blanca, también murió, Camarena y García, era una hija de españoles, había quedado huérfana muy temprano, pero su padre y su madre venían con ascendencia española, una mujer muy blanca, y esa pues también fue una... Mi abuelo lo disfruté mucho. Quiero que sepas que mi primer abuelo se muere en el año 1991, después que ya yo estoy y soy un narrador deportivo. Yo comienzo a narrar en los años 81, realmente, cuando prácticamente estoy entrando a la universidad. Y esta ha sido una carrera de hoy, puedo decirlo con orgullo, de 40 años. Wow. Estoy probablemente cumpliendo este año. Muchos de los cronistas deportivos que tienen muchos años, cuando llegaron ya yo estaba. Yo voy ya como cronista deportivo en el año 83 a los Juegos Panamericanos y del Caribe que se hacen en Venezuela, donde la villa estaba en Guarenas. Estoy en una habitación donde comparto mucho con los baloncetistas. Habíamos estado en el partido de Michael Jordan, que había jugado con la selección dominicana, y que ustedes ven por ahí que ahora están saliendo los videos de ese juego, donde Tucker también fue una superestrella, y Jordan pues tenía con el nombre, pero obviamente no era el Michael Jordan que ahora estamos todos viendo. Estamos viendo la historia, ¿verdad? Como que fuéramos a las raíces de dónde nació. Pero al fin y al cabo el que estaba ahí no era la superestrella, si era una persona que se podía convertir en una superestrella. Podía tener quizás en ese momento las mismas o quizás menos que Luis Felipe López, como cuando llegó en el momento de estar tocando las puertas a la NBA. Michael Jordan entonces va a Venezuela a ese torneo. El primer partido de Jordan frente a nunca lo voy a olvidar. Franchi y yo vamos, nos sentamos en el tabloncillo y lo vemos jugar contra Brasil, donde el equipo norteamericano saca el juego de la nevera, estaba perdiendo, y de repente pues él mismo, que ya estaba usando la rodillera negra, pues se roba un balón cerca de la media cancha, pone su velocidad, vuela y hace un donqueo espectacular. Y de ahí comienza pues obviamente toda la carrera. Ya yo soy cronista deportivo y estoy narrando los juegos de la capital en el torneo de baloncesto superior. Comenzamos en el baloncesto superior de la capital, partidos, y ese mismo año pues inmediatamente nos vamos a Santiago para narrar la temporada de Santiago, cuando Rafael Mencía congrega junto con Johnny Naranjo un grupo de hombres, Chichi Bachá, Salvador Sadalá, y se forma José Guillermo Suet, el baloncesto superior de Santiago, y comenzamos las narraciones allá con esos jugadores, Girón, Cava,
Jaimito Bonelli, ese grupo de grandes amigos que encontramos allá, esa familia también encontramos de amigos como los Jerez. Después Ernesto se convierte en el narrador que es hoy, pero era un amigo de Santiago que estaba pululando entre nosotros ahí. Había también un doctor apellido que se llamaba Cesarín. Y comenzamos a narrar, a involucrarnos todos en esa juventud. Rolín Fermín viene a ser de comentarista, por eso se ven muchas veces en muchas de las fotos que salen conmigo ahí, personas que están apenas pues comenzando, se hacen esas narraciones, 83, 84, 85, y en el año 86 yo hago un boletín cuando convenzo a Franchi Prats de que parte de su futuro, después de ser cronista deportivo, Franchi era mi hermano de toda la vida, y de hecho las familias, los Prats Seara y los Kranwinkel-Saiter eran una familia. Ese niño nace entre los pies de mi familia. Franchi me llevaba 10 años, y entonces hacemos un boletín para los Juegos Santiago 86 que se hacen en la Barranquita, y ahí pues nosotros arrancamos con ese proyecto. Johnny Naranjo y yo hacemos esos boletines, y yo soy contratado por una empresa que en ese momento se llamaba Otra TV y que manejaba todos los juegos desde el Monumento de Santiago, un hombre a quien he adorado toda la vida, y yo viví en esa casa, don Cabito Gotró, Bonaparte Gotró Piñeiro. Yo soy gran amigo de sus hijos, y Bonaparte, cuando éramos niños, nos hizo las primeras canchas. Miriam de Gotró, su esposa, era la mejor amiga de mi madre del colegio, y Cabito pues entiende que ese narrador que tenía ya 5 años, que era un muchacho que apenas yo en ese momento tenía 21 años de edad, podía cargar con la responsabilidad de ser el narrador de todos los juegos de baloncesto de la selección dominicana en ese proyecto que tenía Otra TV para toda Latinoamérica, y narro todos los juegos también de Santiago 86. Ya venía narrando juegos de la NBA en un proyectico que hicimos pequeño en Teleclub con Toñito Alma y Gustavo Muñoz, que anda por ahí, un amigo también del barrio, de allá de la calle Duarte, antes de llegar a la Mercedes, entre la Juan Isidro Pérez, era la gente de la foto. Y Gustavo pues lideraba ese proyecto, y comenzamos a narrar los partidos que se veían con la antenita. La gente en su casa cogía una percha, la ponía, y esos canales que eran UHF en aquel tiempo, ya narrábamos los partidos. Ahí es que nace el momento donde yo digo, hay un equipito que va a ser una estrella, y Marlon Lembre, en paz de casa, me dice que tú vas a es un equipito. Yo digo, sí, el equipito de Detroit, y me quedo todo el tiempo diciendo el equipito de Detroit hasta que se convierten los chicos malos en las estrellas de la NBA y ganan 2 cetros con extraordinario sistema de juego, ¿verdad? Físico, pero un gran sistema de juego. Y obviamente ya nosotros en la NBA en esos tiempos estábamos caminando. Yo tengo fotos ahí que después las puedo comenzar a subir por tus mismas cuentas, donde ya visitaba el Salón de la Fama, ya había ido el primer año que llegaron Dennis Rodman y John Sally, y los conocí en Los Ángeles en un torneo que hacía Kentucky Fried Chicken para la NBA, con los jugadores que habían jugado 1 año o 2 años y los que estaban nuevos, los noveles. Se hacía esa liga previa en Los Ángeles, California, y yo voy también ya en el año 87, 88. Deportes en la Cumbre compra los derechos de NBA y de béisbol en el año 87. Una conversación que yo tengo vía telefónica con un hombre que también respeté mucho de la NBA, Ed Desert, que era el encargado, y la NBA entendía que quería globalizarse. Todavía no había hecho contratos con otros países, y apenas Panamá y nosotros, con Dicky Paredes y nosotros, se le dio la información. Y en un febrero del año 87 se logra el primer contrato con la NBA para formalizar una serie de transmisiones que se hacían en República Dominicana, donde nadie pagaba nada, porque obviamente estaban en el aire, y todavía pues había mucha inmadurez en ese sentido, pero nosotros tratamos de formalizar eso, y se hace ese contrato tanto con la NBA como con el béisbol. Narramos ese año, finalmente, el año 87, la mitad de temporada, desde febrero hasta el mes de junio, que hacemos las finales, las primeras finales de la NBA que se hacían en el Mundo Deportivo Marlboro. Después de ahí, nosotros... ¿Quiénes la hicieron? ¿Quiénes la hicieron? El béisbol. ¿Quiénes la hicieron? En el Mundo Deportivo Marlboro, lo que trabajaban era, ellos tenían el trío, y después vino el muchachito a meterse en el medio, que era yo, pero era Tomás Troncoso,
paz descanse, y por eso le tengo tanto cariño con Tommy Troncoso. Mantengo contacto siempre preguntándole sobre la vida de Tomás, una persona también a quien admiramos mucho y compartimos. Rubén Comarazami está ahí, también un gran amigo de la familia de mi tío Fran, jugadores de baloncesto conjuntos, un extraordinario narrador a quien admirábamos muchísimo. Y Gelo Tueni. Los Tueni y los Cranwinkle son la misma sangre, porque la mamá de Gelo y de Tony y de Emily Tueni, y por eso Michelle es un sobrino, eran pues extraordinarias amigas, y los muchachos se crían juntos. Tony, tío Frank, Gelo, los hermanos chiquitos, son como hermanos. Entonces, finalmente yo estaba muy cómodo con esas 4 personas, un extraordinario para mí, que ya había estado compartiendo con Johnny Naranjo, había narrado en la gran cadena de la calidad con Lilín, Johnny y Josito Burnigal, había estado con ellos ahí. Entonces, para mí, Billy Berroa, por ejemplo, Bilito, que está hoy trabajando, es un hermano mío, era el vecino de enfrente de la casa, en el Sánchez Piantini, donde caminamos, vivimos y crecimos juntos, y por eso don Billy era un hombre que nos tenía en las piernas, nos cuidaba. En esa casa yo salgo de ver a un hombre como Billy Berroa, que era el gran y extraordinario narrador, y Lilín Díaz. Yo escuchaba los juegos de chiquitico y comienzo a soñar con esos narradores que tenía cerca, ¿verdad? Especialmente tío Frank, que era en los años ya 70 y pico, el narrador que había comenzado en el Eugenio María de Hostos. O sea, imagínate, comenzar en el Eugenio a narrar significaba que era antes del 74. Tío Frank jugaba un partido y con el uniforme y el mono cogía el micrófono, que era interno en aquella época, y James narrando, y le ordenaba a la pizarra al muchacho que tenía que poner en aquel tiempo, se quitaba el código. ¡Hey! Apúntenlo. Entonces tenía que apuntar. De ahí sale el apunte en 2, que era el hecho de que en la pizarra apuntaran 2 y no se equivocara. Entonces, esos narradores en el medio, ese mundo donde yo comienzo a vivir también con Johnny Naranjo, que ya también ando con él para arriba y para abajo haciendo todos esos proyectos, pues de ahí comienza esa carrera. Y para mí, de verdad, dándole muchas gracias a Dios. Yo a veces me da un poquito de trabajo de hablar de esto, porque regularmente si uno lo habla, podría suceder que tú digas, bueno, pero a lo mejor el hombre lo que está es mofando o haciendo cosas que en un momento, pero yo creo que era la divina providencia. Nos puso Satoshi en el medio, en un momento importante, en la era de Michael Jordan. Después vino la era de Sammy Sosa, la era de Olajuwon. Hicimos para República Dominicana la primera transmisión en vivo de un juego de estrellas de la NBA por televisión. Y hoy Naranjo y la cadena de la calidad habían hecho muchas transmisiones por radio de allá para acá, pero nunca una transmisión en vivo por televisión. Obviamente eso no era por calidad, sino porque la tecnología comenzó a explotar en ese momento y apareció el satélite. La voz al principio, las primeras transmisiones que hicimos era por teléfono, como era con el drop telefónico, así hacíamos los programas de Tiempo Extra y Salto al Centro, desde el canal con un drop, que era una línea telefónica que ponía directa la compañía de teléfono. Pero entonces comienza el satélite, eso nos permite transmitir. Esa primera transmisión la hicimos con el juego de estrellas que se hizo en Minnesota de la NBA, y hacemos la primera transmisión en vivo de un juego de estrellas del béisbol de Grandes Ligas para República Dominicana, también por televisión. Entonces después hacemos la primera serie final de la NBA. En aquel tiempo, en unos momentos, había gente, cronistas deportivos, que iban a los juegos, llamaban por teléfono, por los celulares, y lo tiraban al aire, y eso era lo que hacían. Pero nosotros llegamos, y fue inclusive impactante para el mundo Marlboro, cuando nosotros habíamos logrado esos permisos y le dijimos a Roosevelt y a Tomás Troncoso, bueno, ustedes van a hacer el host aquí, nosotros vamos a transmitir desde allá. Y ustedes van a llamar de allá para hacer alguna entrevista. Digo, no, nosotros vamos a transmitir en vivo el juego y ustedes nos van a hacer los anfitriones aquí. Y hacemos la primera transmisión. El año en que Olajuwon se enfrenta al joven jugador Shaq O'Neal y el equipo de Houston barre a Orlando. Ahí están las fotos que la voy a subir 94. también. Nosotros la primera noche llegamos y teníamos mucha hambre. El juego fue a tiempo extra. Nunca se me olvida que Bill Johnson había provocado un tiempo extra y el partido había sido en Orlando. Llegamos a los hoteles, estaba todo cerrado y salimos José, Fernán y yo a buscar dónde comer, a ver si encontrábamos un Dennis.
Y en el camino, cuando salimos del hotel, entonces vienen Sam Cassell y Robert Horry, que también están muriendo de hambre, y juntos nos vamos a comer lo que apareció por ahí. Vamos caminando en Orlando y volvemos bien tarde de la noche, a las 2 de la mañana. Después nos fuimos a Houston, a los otros dos partidos, donde finalmente pues el equipo de Iowa logra barrer la serie, y Anthony Holloway y Shaquille O'Neal no pueden. Shaquille O'Neal. Entonces, eso también fue histórico hacer eso. Ahí vinieron muchas transmisiones más, y después nosotros hicimos la Serie Mundial del 2000 en vivo, desde tanto del Yankee Stadium como de Flushing Meadows, el estadio de los Mets. Mets contra Yankees, lo hacemos en vivo, me acompaña Franklin Mirabal como comentarista, y hacemos un trabajo de mucha pasión para la República Dominicana, que seguía acumulando en nosotros toda esa experiencia que habíamos vivido, y obviamente pues sin nunca abandonar nuestros torneos de superiores, Santiago, y aquí donde nos sentíamos identificados, y por eso te digo, yo pude narrar con esos hombres, pude narrar en la gran cadena de la calidad, en radio, con Lilín, con Freddy, con Ramón Naranjo, con Johnny, y Dios me ha dado la oportunidad de compartir. Ahí están las fotos con Leo López, que era comentarista, aquellos narradores que teníamos con locutores comerciales extraordinarios, como eran en Santiago cuando llegamos. Los locutores comerciales eran Jaime Tomás y José Guillermo Suet, los que leían los comerciales. Después vino Fran Rodríguez, que todavía está ahí, y esa generación. Y también pues en baloncesto de la Romana, donde después me ha tocado vivir, pues lo hicimos. Yo tenía 18 años cuando venía con Franchi Prats y Víctor. También en la Romana, hiciste la Romana también. Sí, el Central Romana me contrató a través de un hombre que era un ejecutivo de ellos, que todavía está aquí, a quien quiero mucho, Ramón Campechano, y yo vengo a hacer las primeras narraciones del torneo superior. El equipo de la Romana tenía a Santos Araujo jugando en uno de los equipos, y Franchi Prats y Víctor Rónimo pertenecían al equipo Igueral, y también estaba Grillo Vargas. Entonces se jugó ese torneo aquí, lo hicimos las narraciones, hicimos narraciones de San Pedro de Macorís también, donde Jay Payano era parte de los protagonistas de aquella época, y los refuerzos viajábamos juntos, Chacón, Víctor Hansen, Evaristo. Por eso somos hermanos, ¿verdad? La gente que nos ve en un momento en la calle y puede decir, bueno, lo que pasa es que este era el narrador y estos eran los comentaristas y este era el jugador. No, lo que hicimos fue una familia. Tú lo sabes porque tú en las transmisiones que nosotros hacemos ahí en CDN y que hacemos la NBA y juntos, siempre uno va tratando, en el caso mío principalmente, de ser familia, porque esto es lo que yo definitivamente he encontrado aquí. Y te digo, no era solamente decir, llegó a un juego ese Evaristo Pérez, el famoso Vinicio Muñoz, sino andábamos juntos, llegábamos a Santiago, salíamos a cenar juntos, nos protegíamos juntos, nos armaban los pleitos, nos cuidábamos, ¿entiendes? Eso es parte de esta historia bonita y larga, y que Dios me da la oportunidad todavía de sentarme en la televisión a compartir con los fanáticos a expensas de una vida completamente diferente que yo he vivido y que yo tengo, que son mis profesiones, mis negocios y mi mundo. La gente piensa que yo soy todo deportes, y probablemente al fin y al cabo, cuando termine todo, van a descubrir que eso es lo que menos yo soy, aunque ha sido lo más grandioso. Te alejaste un poquito de los deportes, ¿verdad? En este nuevo milenio, luego regresa ya con las transmisiones de las grandes ligas en CDN. ¿Cómo fue ese proceso y por qué te alejaste como un poquito de los medios después de haber ganado tanta fama y después de haber calado en el corazón de los dominicanos con tus narraciones? Mira, a través de una reflexión entendí que era un momento, después de tantos años, de descansar un poco. Habían dos factores que fueron determinantes. Cuando nosotros finalmente se negocia Deportes en la Cumbre, ya nos quitamos la responsabilidad de que la empresa pues había batallado, ¿verdad? No era fácil. El público más viejo sabe que nosotros comenzamos un proyecto donde en el año 87 los juegos había que transmitirlo después de las 10:30 de la noche, porque el prime time de la televisión era exclusivamente de telenovelas y otros programas. Se logró hacer Deportes Barceló cuando comenzaban las transmisiones con Gómez Díaz de Telemicro, para que porque
hubo la oportunidad de ponerlo prime time. Siempre andábamos buscando cómo nos íbamos a meter en el prime, porque desde que comenzamos, obviamente la gente llegaba a su casa y no es esta generación, Satoshi. La generación se acuerda tardísimo. Y la de nosotros no. La de nosotros, la gente llegaba a su casa a las 7, 8 de la noche, 9 de la noche, más tardar quería dormirse. Y nosotros todavía no habíamos salido al aire. Las transmisiones en vivo eran de los juegos de los Lakers, a veces a las 11:30 de la noche. Y entonces, pues buscábamos la brecha. Fue un batallar duro de varios canales de televisión. Pasamos por el canal 13 cuando estaba en las manos de Jacinto Peinado. Nos fuimos después a hacer el proyecto. Comenzamos realmente Deporte en la Cumbre. En los años que te digo, lo comenzamos en Teleantillas. Y estaba exactamente al lado del Caribe. Y después nos vamos a Telesistema. Después hacemos un proyecto muy grande en el canal 7, que era el juego especial con el tripletazo de los domingos. Emitíamos todos los días. O sea, vinieron después las transmisiones de Sammy Sosa con muchos momentos extraordinarios y pudimos lograr los prime time para esos juegos de Sammy. De hecho, fue un momento histórico ese fin de semana que todos recuerdan de los honrones de Sammy para empatar a 62. Yo subí en la cuenta de Instagram para los fanáticos una parte que hay que agradecerle a Dios, Divina Providencia, la Virgen que nos acompaña. Steve Stone y Chip Curry, el nieto de Harry Carey, que eran los narradores de la cadena Fox, en un momento, pues cuando estamos transmitiendo los juegos de Sammy, entran a la cabina y me dicen, me piden permiso y que si yo puedo cederle un turno de Sammy Sosa para que el público norteamericano en su transmisión de inglés escuche cómo los dominicanos están desde el bus de al lado narrando un turno de Sammy. Por eso ustedes van a ver en esa transmisión que ese video es el único que hay en el mundo entero. Porque la transmisión entonces, cuando yo les digo que sí, en ese tercer turno de ese día, cortan el audio de ellos y le dice Chip, vamos a escuchar a los dominicanos que nos están visitando desde allá, cómo narran un turno de Sosa. Entonces había dado el 58 el día anterior. Y en ese momento Sammy choca la pelota, nunca se me va a olvidar, cómo no, y da una línea salvaje por el right field y saca la pelota del parque por la banda contraria para el honrón 59. Es lo que queda. Se ve cuando entonces yo narro y sale, ¿qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué palo? Dice Fernan, que está al lado. Almerio está ahí. Y Skip, Skip no, que aquí es el padre, Chip, entra y dice, hey, después que yo estoy narrando, entra él con su voz en inglés y Stephen Stone dice, entonces, nosotros narramos el 58, ahí donde tocó el 59, porque ahí voy para que ustedes entiendan lo que es la Divina Providencia. Él lo que nos dio fue un turno, no un honrón, un turno. Un turno, y la sacó. Hizo la providencia de que Sammy dio un honrón en ese turno. Obviamente que tú sabes que cuando tú das 4 honrones en un fin de semana, has cogido 30 turnos. Pero ese turno quedó para la historia y nosotros cuando llegamos al hotel oímos cuando sonó tirurí, tirurí. Entonces oía la voz, ¿qué se va? Y yo, bueno, la única voz que había estaba en ESPN y en todos los canales de televisión. Al otro día CNN, con el jonrón de Sammy Sosa 59. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando llegaste al hotel y viste? Yo creo que uno de los momentos más grandes, casi llorando cuando me engrifé. Yo creo que todo el sueño de alguien se consolida en algo que tú no estás esperando. Para nosotros, de hecho, cuando Fernan dijo, Ernesto, José, vamos a hacer lo posible de irnos a seguir a Sammy y este fin de semana que él va a estar en Chicago, nosotros transmitir 4 juegos de él. Maguire se va adelante 62-58 y finalmente ese fin de semana se convierte en un fin de semana mágico con el cuadrangular que Sammy, los cuadrangulares que Sammy da y empata a 62. O sea que fuimos allá, hicimos transmisiones en vivo, estábamos en Chicago, andábamos con Sammy, con sus hermanos, con la gente de béisbol desde adentro. En Chicago conocimos muchísimos amigos, grandes amigos que todavía tengo allá en el área alrededor de Chicago. Un señor apellido Lucas, que es el que había comprado todas las propiedades que ustedes ven que están al fondo y que la gente se sube los techos para comprar, que era dueño de los bares de la esquina. Tuvimos muchas experiencias, muchísimas, y obviamente pues esa, una de las más grandes de ellas, porque aunque yo había en ese momento ya narrado finales de la NBA, había hecho I Love This Game, todo eso, pero hacer eso fue un momento. Yo pensaba que con eso culminaba todo, pero qué va, Dios te tiene más sorpresa. Venía Pedro Martínez y su era,
el año 98, 99, narrar el 2000, el público de la República Dominicana se paraba en los bares, no había nadie que se moviera porque esta noche picha Pedro. Y habíamos hecho también, tuvimos la dicha de estar junto con Pedro al lado y preparar las 2 ruedas de prensa que se hicieron para el Cy Young desde la República Dominicana para el mundo. Una rueda de prensa que me tocó conducirlas y prepararlas y organizarlas, gracias a que Pedro tuvo la confianza de que la hiciéramos nosotros y teníamos a Elvira Trinidad también muy cerca que nos ayudaba en todo. Y hicimos en Radio Televisión Dominicana, en el anfiteatro de Televisión Dominicana, esas 2 ruedas de prensa que salieron para el mundo recibiendo las llamadas y las preguntas de todos los grandes del deporte, ESPN, Fox y todo eso, y la conducíamos nosotros y están todas grabadas ahí, en una acompañada por el vicepresidente Fernández Mirabal, Jaime David, que estuvo acompañándonos. Entonces llegó el momento del prime time para Color Visión por Pedro. Y entonces nos vamos al Canal 9 cuando Federagoico se lleva el gordo y se lleva y no hay novelas, y Mario Peña confía junto con toda su gente en que los deportes van a entrar. Domingo Bermúdez nos abre la puerta y comenzamos a transmitir esos juegos en el año 2000 ahí. Después negociamos la compañía, ya no estamos ahí, y finalmente con algunas cosas que pasan nos toca reeditar el proyecto para CDN, que en ese momento pues estaba muy cercano a uno de los bancos de la República Dominicana, y entonces me toca a mí una vez más organizar, buscar los 2 derechos, tanto de béisbol como de baloncesto, y hacer el proyecto que hoy todavía está caminando de CDN en el año 2000. Ahí entiendo que lo más importante es la nueva generación, Satoshi. Voy a terminar ya para no hacerlo tan largo, pero son tantas cosas, pero voy a cerrarlo ahí. Y decido, de verdad, que en una reflexión, 2 cosas: que venga una nueva generación y yo me voy. Yo creo que una de las cosas que me ayudó a crecer a mí fue que tío Fran siempre vio la cosa como una semilla de mostaza. Él dijo: tengo que no ser yo para que Ernesto crezca. Yo tenía que dejar de ser yo en un momento para que crecieran los muchachos. Ahí vienen Michel Tueni, Alberto Rodríguez, toda la generación nueva. Traigo a Kevin Cabral desde Santiago para que también el grupo de Santiago tuviera presencia aquí. O sea, lo hacemos muy importante antes de que, en el momento que todavía el Banco Popular estaba manejando eso, estaba Luis Aquiles García Recio, con quien había viajado yo también, era el director de todo el canal de CDN, y Fernando Hasbún, con ellos que comenzamos, ¿verdad? Después entra los que hoy poseen el canal, y también tenemos una extraordinaria relación. Manuel Estrella es un hermano, una figura extraordinaria de la sociedad dominicana, más que todo, en los ámbitos por donde pulula, y su gente que trabaja con él, y pues también, y Felito García, se hace, y continuamos esta familiaridad. Pero yo entonces entiendo que en ese año ya está bueno. Yo creo que debo irme para mi casa, dedicarme a mis hijos, que en un momento estaban ya entrando en una fase de estar desde una localidad diferente como la Romana, en un momento crítico de la vida. Yo tenía muchos años trabajando y me retiro casi 10 años. Y hoy, el 12 de marzo, murió mi padre, y yo le dedico cada uno de los juegos que hice a él después de ese regreso, porque si duré 10 años fuera, 10 años diciéndome todas las noches: no le haga eso a este pueblo, vuelve y narra. Un día le dije: te voy a complacer. Bueno, ya mi madre había muerto en el 2003, yo me retiro después de la muerte de mi mamá, y entonces vuelvo con los proyectos ya que en el mismo CDN vuelvo a narrar el concepto, inclusive hasta del béisbol me fui, porque yo había hecho la expresión famosa de Brillan las Estrellas, fue para el año 2000, 2001 también, y no había narrado aquel equipo, el béisbol dominicano, el equipo extraordinario de las Estrellas, que no llegó ni a finales, pero parecía como que había ganado el torneo, porque hacíamos más bulto de otra cosa, ¿verdad? Teníamos equipazo y pensábamos que iban a ganar. Mira, y Brillan las Estrellas se convirtió muy famoso. Ernesto, y sería difícil, entre todas esas experiencias que has contado, sería difícil para ti escoger una o unas de las más memorables que tú has vivido como narrador profesional. No, mira, son muchas. Creo que esa quizás viene a mi mente siempre, ese jonrón de Sammy Sosa, porque como te digo, como fue
cuando Fox o WGN, creo que en ese momento fue WGN, nos dio la oportunidad de hacer eso, pues eso quedó para el mundo, ya no había forma, por eso parece, eso que usted está viendo ahí es lo que está poniendo WGN en el YouTube, de esos honrones de Sammy. Pero fueron demasiadas, o sea, vivir el campeonato. Mira, yo estuve en una serie final de Michael Jordan contra Seattle, fuimos a Seattle y fuimos a Chicago. Estuvimos en Chicago cuando ganaron, fue extraordinario. Y entre juego y juego de las finales, fui un día, obviamente, tenía que ir a los juegos de béisbol, porque no había juego de finales, pues vamos para el play. Y ese día, estando sentado atrás del home, Sammy Sosa la sacó 3 veces y no era todavía los años de los 60 honrones de Sammy. Y yo le había tirado fotos a cada turno de aquella, creo que la tengo por ahí también, de aquella turno. Pero después, haber compartido con tanta gente, tantos hermanos también internacionales, porque hay muchos cultivos de la NBA que llegaron junto con nosotros en esos años y hoy son los jefes, ¿verdad? Y los vicepresidentes, y llegaron jovencitos igual que nosotros. Pues yo creo que es mucha la experiencia de vivir, estar aquí, por ejemplo, con las estrellas, los años que me tocó estar ahora en estos últimos años trabajando un poquito al lado de los toros, porque yo soñaba con un nuevo béisbol, imponer muchísimas cosas que estaban ahí, que no me lucía pasar por los toros. Tenía que pasar para la historia, le gustara a la gente o no, ¿verdad? Aquí muchas veces el público, la gente necesita hacer las cosas paño con pasta, pero yo decía, no, hay que limpiar el play, vamos a limpiarlo y instituir el hecho de que toda la gente que pasara por los asientos y recogiera la basura en el tercer inning, en el sexto y en el noveno, organizar el parqueo, poner una seguridad, poner letreros para que la gente no entrara a pasarle por al lado a los otros cuando en el momento que estaba la jugada, sino que esperara que terminara el out o el hit o la jugada para ir a sus asientos. Todo eso, que muchas de esas expresiones pues no gustaban mucho, pero el hecho de llevar el torito a los colegios, todas esas ideas, es una avalancha de ideas, hacerla para que el béisbol en los otros equipos pudieran también aprender, como muchas otras cosas que hace el Licey, que es un bárbaro, el Mercadeo y el Escogido también, y que otros equipos pueden permear. Yo creo que cada uno tiene que aportar algo nuevo para que todo sea mejor, pero no necesariamente hacerlo diferente, sino lo bueno, copiarlo para que todos estén juntos, ¿verdad? Entonces, yo creo que son muchas, Satoshi, ahora en el fútbol, entrando a ser parte de esa liga de fútbol que está nueva, con esta nueva generación que le gusta el fútbol, ¿entiendes? Yo creo que eso es lo más importante. Y ahora, pues, ¿qué uno puede aportar con esta nueva experiencia de coronavirus? ¿Cómo lo va a enfrentar el deporte? Yo creo que la gente lo que está esperando es eso. Mira, ¿y cómo va a ser ahora para adelante? ¿Cómo van a poner? Van a poner una pelota de juego diferente para que la pelota sea de cobre y no tenga coronavirus, o una pelota de cobre, porque en el baloncesto hay que poner la mano a todo el mundo a la pelota. A la misma pelota. Tú no puedes esterilizarla cada vez que le pones la mano. El si te pones son 13 con los 3 árbitros. Claro. El golf está abriendo ahora, y de hecho, para que tú veas lo que es la nueva conducta, los golfistas que les gusta. Por ejemplo, tú arreglar en el golf la arena, la trampa de arena, con los pies dándole patadas y no buscar el rastrillo y hacerlo, se considera una conducta mala, se consideraba. Están abriendo en estos días y el jugador tiene que arreglar la arena con sus pies. No puede para no ponerle la mano al rastrillo. Al rastrillo que está ahí. La pelota no entra hasta abajo. Están poniendo una mallita para que quede por arriba, o sea, que en el green. No se le puede poner la mano al palo tampoco y sacarlo. Entonces, en esa malla, la pelota va a aventar un poquito, va a dejar casi todo afuera para que tú con tu dedo la tomes y más nadie la tenga que tocar. No hay caddy, un solo jugador en el carrito o a pie, donde se juegan golf a pie. Y lo mismo va a pasar con estos deportes, tanto el fútbol. Habrán genios que diseñarán ahora cómo lo hacemos, ¿verdad? Entonces, entiendo que todo eso es lo que está por venir, pero definitivamente que muy pronto Disney World, que es un gran protagonista del baloncesto de la NBA, está forzando el hecho o tratando de que los jugadores se confinen en un área de Disney y que los estadios que ellos tienen de baloncesto terminen la temporada para que todos la podamos ver vía televisión. Obviamente, eso es muy bonito decirlo, hay que hacerle las pruebas a los jugadores día por día o 2 veces al día. Las habitaciones tienen que estar
Exacto, las habitaciones donde se bañan, donde se ven, donde se juntan, cómo se reúnen para conversar. Un equipo de baloncesto cuando llama a una reunión hay 15 gente, 12 jugadores y Sí. 4 managers hablando juntos. ¿Qué metro tú vas a respetar para decir eso, verdad? La Ernesto, tú estrategia. Entonces, viviste, claro, continúa entonces. no, adelante, adelante, Tú, estoy tú para. viviste, tú viviste esa época de los 90, plena flor de la carrera de Jordan, gana 3, se va al béisbol, al retiro, así lo estaba viendo ahorita anteriormente en el documental. Yo me pregunto, ¿tú cómo seguiste eso, verdad? En la flor de Jordan, en la flor también de tu carrera como narrador. Eh, ¿Pudo haber Jordan ganado 8 títulos consecutivos si no se va al béisbol, si no se retira y no toma esa Sí, pausa? sí, definitivamente. La única oportunidad que tuvo Houston para ganar esta temporada tan fácil, esas 2 temporadas no fueron fáciles. La primera fue fácil, el 4-0, en juegos apretados, y después pues ganó cuando vino Clyde Drexler y volvió en aquella frase de Rudy Tojanovic que decía: nunca sobreestimes el corazón Corazón de del un campeón, campeón. porque ellos pensaban que ese año ya Houston no ganaba. Definitivamente el único chance fue que Jordan se fuera. Por varias razones, lo vas a ver en el documental. Primero, el tipo de competidor que era, ¿verdad? Le dolía las derrotas. Y eso lo hacía, había perdido el egoísmo. Se había dado cuenta que su figura era tan grande que no necesitaba engrandecerse. Entonces se quitaba los sueldos, organizaba los equipos. Lo que está haciendo hoy LeBron James lo hacía Jordan desde aquel tiempo, que decía: no, la pelota la llevo yo, aquí no hay armador. Paxson abierto, como dices tú ahorita. Paxson abierto es una famosa, porque Paxson tira abierto, es porque Paxson se queda con el número 2. Jordan absorbía toda la defensa y cuando tenía que tirar la tiraba. Pero mira, definitivamente que él hubiera, sin lugar a dudas, organizado los equipos, bajándose el sueldo, trayendo los jugadores que necesitaba para él mantenerse en la hegemonía. Lo más grande probablemente sea haberse ido, haber hecho todo lo que hizo, y cuando volviera, ser tan Ganar. grande que voy a ganar esos canillos otra vez. O sea que tú decías, pero perdió su momentum, ¿no? El momentum de él era siempre, hasta el día que le dieron la gana, porque era uno de los jugadores más grandes. Y fíjate que yo, los fanáticos lo saben, que lo he dicho muchas veces como dominicano, he visto 2 hombres jugando. No comparo ni a Jordan con LeBron, porque para mí como jugador, LeBron es lo más grande que hay, con las potencias. Ahora, cuando tú hablas del aura de un jugador, tienes que esperar que su carrera termine, porque lo que estamos hablando de Jordan, y el documental lo está diciendo, es que el tipo es una película. No es un tipo que mete pelota o no, sino que su personalidad dentro o fuera del terreno, una película hasta el sol de hoy. Fíjate cómo se ha mantenido inmaculado cerca del deporte, siendo un hombre con esa trayectoria, y ahora mismo le tocó el protagonismo de esas palabras que no pudo decir los primeros días y después lo dijo cuando pudo en el funeral de Kobe Bryant hablar de su hermanito menor. ¿Cuántos nombres le pusiste a Jordan en tus narraciones? ¿Cuántos nombres? ¿Puede recordar? La culebra, saca la lengua, Michael Jeffrey. A veces tenía la pelota en la mano y yo decía, La va a sacar, la va a sacar. la línea es Jordan anuncia, la despega de su vuelo, ¡guap! Y el hombre para arriba y hacía el noqueo, ¿verdad? Anunciándola como si fuera un avión o un cohete, el mismo Michael Jordan. Pero al fin y al cabo, muchas de las cosas, yo le digo, son frases que salen del mismo momento de la emoción, de los fanáticos. Algunas quedan y hay unos versos que a veces yo he dicho y he recitado que dice que cuando ya esas coplas son de todos, ¿verdad? Ya nadie sabe el autor. Entonces, procura tú también que las coplas vayan al pueblo a parar, porque Claro. en el ardor popular, lo que te restan de gloria te queda de eternidad. Y entonces Burla es 1, mejor burla siempre. 2. Y, ¿Cómo decía esa? y muchas más. Bueno, la verdad que ver ahí no, son tantas ahí con el burla 1, el tiro de salto abierto, el tiro libre, sí, el tiro a quemarropa, cerca del aro, el inning a punto de mate,
que eran las cosas que iban surgiendo. Siempre me acuerdo de Raymond Mondesi, que abrió los ojos muy grandes cuando yo estaba haciendo el primer partido de la serie, de una serie de Chicago, en el inicio de primera vez, narrando con la gran cadena de la calidad, que entonces meten una línea entre dos, y yo digo, la bola va entre right y center field, y choquen los follajes. Y Freddy se queda mirando, me dice, sí, ¿verdad? Dice él por radio, que en Chicago no hay pared, lo que hay es mata. Mira, Ernesto, la gente está poniendo frases ahí, swing en blanco, qué bárbaro ese tipo, hola, Juan, y de Olajuwon, ¿qué recuerda? Bueno, todo. Acuérdate que él fue una época, era un hombre extraordinario haciendo sus tiros. Akin tenía una gran potencia, ¿verdad? Y era un hombre muy simple, además. Por eso, cada vez que cogía la pelota sabíamos las cosas que iba a hacer, su gran defensa. Entonces, pues, el público le gustaba ese Olajuwon. Nosotros le decíamos a Kevin McHale, el artista de espaldas, porque la verdad es que McHale bailaba cuando recibía la pelota como si fuera una bailarina de ballet para meter esos tiros. Hay tantos jugadores y tantos nombres. También yo creo que cuando se diga la parte de la historia también, que ahí está, que la conoce la gente, con Marlon Lember, que le encantaba poner nombre a los jugadores y le decía a Hitcher, irresponsable. También había una pléyada de cosas que se decían. A mí me gustaba mucho y esencialmente tratar de hacer dos cosas. Yo venía de la escuela de Tío Frank, entendía muy joven al principio que iba a venir una sombra, decía, bueno, este es el sobrino de Tío Frank, no, ¿por qué tiene que ser el narrador? Tenía que lograr dos cosas. Primero, tener una dicción perfecta para poder narrar y describir lo más que podía un juego. Tratar de ser lo más descriptivo. Mira que yo, obviamente, era decir cómo yo podía mejorar las cosas de Tío Frank, que eran muy difíciles. También el estilo de Rubén Comarazami o de Fran Paonesa, que era un gran narrador de baloncesto de aquella época, hombre que trabajaba en la Cervecería Nacional Dominicana. Fran Paonesa era narrador también, para poder, lo que significaba la narración, ¿verdad? Que era el jugada por jugada. ¿Cómo podía hacerlo tan joven, ¿verdad? Enfrentarme a esto. Entonces era la dicción y la descripción. Y después era tratar de que las frases fueran en español. En aquel tiempo todo era el jump shot, entonces el tiro de salto es lo que significa el jump shot, nadie lo usaba, vamos a decir tiro de salto. El tiro libre, la falta personal se usaba, pero mucha gente también decía foul. El tiro, había otras jugadas que estaban ahí. Ernesto, la bola que se iba out of bounds, Ernesto, fuera outside, como decía la gente. Ernesto, de nuevo, dicción, descripción y, por supuesto, cuidar el idioma. Esa parte, explótame un poquito más esa parte de por qué es tan importante esos tres factores, esas tres variables que acaba de mencionar a la hora de narrar un partido de cualquier deporte. Y podría agregar varias más de esas variables. Te voy a explicar esas, pero te voy a agregar otras que quizás cuando se escuchen transmisiones como la que yo haya hecho anteriormente, ustedes la van a tener. Bueno, por un lado, el hecho de tener la dicción, para que la gente entendiera. Cuando yo escuchaba las primeras narraciones, probablemente que hice muy joven, con 15 años, porque yo era medio loco, podían decirlo amigos míos, las primeras transmisiones las hice con un radio de aquella época grande que se daba con los dos dedos para grabar, y me senté en el último asiento de Palacio Deporte para hacer mis primeras narraciones y escucharlas. Entonces entendía que había que desarrollar las palabras. Para mí era muy fácil, los que me conocen de niño, yo estudié en el Colegio San Pío X, frente al Parque Independencia, un colegio de curas carmelitas, donde entré en primero de primaria y salí el día que me gradué del colegio, aunque vivía lejísimo de ahí, porque ya vivíamos por el lado del Piantini y los Prados, especialmente los Prados nos habíamos mudado, pero aún así íbamos mis hermanos y yo, y los tres nos graduamos en ese colegio. Te digo esto porque mi papá, mi familia, son
gente que recita, que tiran poemas. Y yo a los 4 años de edad, que es cuando entro a primero de primaria, porque la verdad es que entré muy joven a primero de primaria, cosa que no recomendé mucho, ni siquiera dejé a mis hijos después como psicólogos que lo hicieran, pero había una escuelita particular que tenía la mamá de Andresito, el que toca el piano con Johnny Ventura, Andrés, a quien adoro con todo el alma, la Seño Celeste. Y mi mamá me mandó esa escuelita particular con 3 años de edad, y ahí aprendí todo, a leer, escribir, a multiplicar y restar, y cuando llegué al colegio, pues tenía la capacidad para entrar en segundo, el cura me baja primero, y ahí ya yo me sé las primeras poesías. Cuando vamos al acto del colegio, yo comienzo recitando 2 poemas que había aprendido de mi padre, yo tenía 4 años. El otro que cantaba siempre, hoy es un cantante que está extraordinario, se llama René Geraldino. René canta con la boba, es mi hermano de toda la vida, de estar juntos desde el colegio. Nos conocimos ahí cuando estábamos chiquitos en la escuelita, y de ahí no nos hemos separado nunca más. René canta ahí todos los días. Entonces ya yo recitaba, entonces yo sabía la parte de cómo mejorar la dicción, era parte de mi vida, y además daba charlas. Nosotros tenemos unas venas de los 2 lados, de que somos profesores, ¿verdad? Yo he sido un catedrático de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña muchísimo tiempo. Mis primeras cátedras las di con 19 años, daba los cursos de hábitos de estudio en APEC. Cuando tenía 19 años iba por la mitad de la carrera de psicología, que fue la carrera que hice en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Entonces, entendía que la primera era esa parte de la dicción. Y la segunda era la descripción. Como una gente que está escuchando un juego, yo no voy a decirle, rolling por el short, tira primera y lo saca. ¿A dónde estaba el rolling? A la derecha, a la izquierda, estaba hacia atrás. No es fácil hacerlo en el momento de la jugada, que era de las cosas que yo planteaba cuando era joven. O sea, lo que regularmente un narrador hace es que dice rolling al short, tira primera, y después explica. Él tuvo que desplazarse a la derecha. Ahora, lograr, y eso lo hacía Lilín Díaz, y lo hacía Villarreal, pero Lilín específicamente, rolling a la izquierda del torpedero, toma la bola detrás de la almohadilla, la media vuelta, tira larga primero y lo saca. Entonces ahí describiste la jugada completa. En el momento, no después explicarlo. Entonces, ¿cómo lograrlo? Un ejercicio bárbaro cada día, principalmente en el baloncesto, que era demasiado rápido para hacer una transmisión de un juego de San Lázaro y Naco. Yo narraba los juegos de Naco, narraba los juegos de Arroyo Hondo, narré esa final de Arroyo Hondo y Naco por radio, de aquella legendaria final de Civilio y Hugo Cabrera. Entonces, ¿cómo lograba que la gente tuviera los ojos en la cancha, estando sentado en el radio, que era lo que hacíamos en Santiago? Yo puedo decir que viví la emoción desde muy joven de gente que decía, yo me salgo para oír la transmisión, para no ver el juego por radio, aquí adentro del estadio, pues, prefiero oírlo para allá por radio. Y en el Santiago, una de las cosas más impresionantes era que la gente llevaba radio al estadio y se oía la voz mía de cuando decía buenas noches, se oía entero, porque todo el mundo iba a amplificar la narración. Ellos querían ver el juego y narrar. Lo hacían en el béisbol, llevaban los raditos, pero ya en esa época se escuchaba completo. No me dejan mentir quienes están ahí, Fellito Ortiz y Santana Martínez y Rolín Fermín, el grupo de gente, Tomasito Jiménez, los grandes amigos que estuvieron en esa época, se escuchaba todo allá. Entonces, describir la jugada, saber que el hombre cogió el rebote y para meterlo tenía 3 hombres arriba. Para hacer eso, yo narraba los juegos y veía dónde estaba la bola y dónde no estaba la bola. Por eso yo sabía que Evaristo Pérez estaba cortando desde la otra línea y que el que estaba aquí estaba esperando la jugada para alimentarlo debajo del canasto. O sea, Evaristo saliendo de allá, Vinicio lo está marcando, pero él está dando la vuelta y la pelota está del lado izquierdo, entonces la bola viene y él mete el canasto. Entonces, le trataba de explicar todo el escenario, lo más posible, en la descripción, como si fuera una novela de radio, de esa que uno oía de Calimán en aquella época. Y lo otro, pues, obviamente, era eso que te está diciendo, cómo manejar la emoción, para que no siempre fuera todo emoción, había que subir y bajar, que era una técnica ya que nos habían enseñado para la locución, ¿verdad? Como el gran profesor Nova Ramírez y Osvaldo Cepeda, ese grupo de hombres que sabían cómo jugar con eso. Ahora yo te voy a agregar 2 cosas muy importantes. La responsabilidad de un comunicador
y lo pueden ver en las transmisiones que nosotros hicimos, es comunicar. Todo, no solamente lo que está en el juego, porque tú tienes que aprovechar. Si a mí me está mirando 1 millón de personas en una transmisión de Sammy Sosa desde Chicago, pero yo tengo entonces que enseñarle a la gente lo que ellos no están mirando, cómo es Chicago, cuál es su historia, la cantidad de habitantes que tiene, lo que hemos vivido. Yo le decía a los muchachos, salgamos a las calles, porque tenemos que llevarle a la gente, al dominicano que está en la transmisión, y que viva esto que estamos viviendo, que nos sentamos en un bar, que una señora nos dijo tal cosa, que fuimos ahí y nos tiramos una foto, que esta ciudad tiene trenes. Entonces aprovechaba para dar el ámbito cultural, la inyección cultural. Tú lo sabes que muchas veces hablamos de eso, hablamos de las ciudades en las transmisiones, de lo que está pasando en los estadios y todo eso. Eso es muy importante. Y obviamente, cuando una persona, eso decía mi abuelo, no se compra en botica, sino que se adquiere leyendo el léxico. ¿Qué cantidad de palabras tú tienes adentro para poder manejar una transmisión y comunicar? Eso va a ser la diferencia entre un comunicador y otro, ¿verdad? Esos impresionantes oradores que ya no se ven, pero que en aquel tiempo, como decía Joaquín Balaguer, se sentaban en los parques, los Vincho Castillo, que eran oradores, gente que rejugaban con la palabra, pero tenían además un extraordinario léxico para saber que dejaban de ser una persona anodina para ser una persona que realmente podía expresarse en todos los ámbitos y en todos los temas, porque leían de cada uno de esos temas y además estaban actualizados. Pero tienen que estar actualizados. Yo no puedo sentarme aquí y sin decirte qué está pasando, aunque yo soy narrador de baloncesto y béisbol, en el fútbol, cómo están abriendo, qué está pasando en el gol, como te dije ahorita. Eso son noticias de hoy, son noticias de qué está pasando en el fútbol, cuántos jugadores están positivos. Hoy el equipo de Real Madrid fue primera vez, llegó a los estadios para hacer sus primeros entrenamientos y están poniéndolo en los lugares, en las diferentes hoteles, cómo van a operar ellos para poder comenzar la fase de práctica. Entonces, todo eso hace una responsabilidad. Y ahora te digo lo otro que conjuga todo eso, que es el hecho de mantener, Satoshi, un respeto por el trabajo que te haga estudiar. Si yo voy a un juego y a sentarme ahí para coger un papel y ponerlo ahí, y no preparo ese juego, y no sé lo que está pasando, y no estoy involucrado con lo que voy a decir. Entonces, cada día, por eso me toma mucho. Para mí, un juego de béisbol ahora me toma 10 horas. Un juego de baloncesto me toma 7. ¿Por qué? Te lo cuento muy sencillo. Mira, las 2 horas de yo salir de mi casa hasta llegar al canal. El juego dura regularmente 4 horas. Ahí van 6, 2 para venir son 8. Ahora ponle las 2 que yo uso para preparar esa transmisión. Son 10 horas un juego de béisbol. El baloncesto menos, porque el baloncesto, como es un juego de tiempo, se acorta. Entonces, esas 2 horas son sagradas. La de que hoy vamos a transmitir, pero aún así tenemos qué está pasando en el panorama deportivo completo de todos los otros equipos para poder comentar lo que está en conexión y poder dar noticias que a veces... ¿Cuál es la diferencia entre nosotros? El público sabe más que nosotros. Claro. El público sabe más que nosotros. Y a los comentaristas jóvenes siempre les he dicho, en sus comentarios, respetar a los protagonistas, que son los jugadores. Yo no puedo, como Ernesto Kranwinkel, porque sea Ernesto Kranwinkel, decir una expresión como esta. Pero Felipe Alou está loco. Mira lo que hace. Ese hombre no sabe todo. Porque ese hombre tiene su vida en el béisbol. Sí. Yo vengo a mi casa y me baño y él va y se levanta por la mañana a ver gente. Tiene la vida viendo gente jugando. Yo lo que tengo que aprender con él y acortarme. Si en un momento difiero algo que pueda diferir de un hombre como ese, de ese estatura, de cualquier otro comentarista, puedo decir, él lo ha hecho así. Yo lo haría de otra forma, si soy, para que el público tome la opción, pero no puedo decir jamás en la vida que eso se equivocó. Si yo, que jugué béisbol, jugué baloncesto, jugué tenis, por ahí andan trofeos de jugar, andábamos Frankie y yo jugando de todo, he jugado golf, he jugado la mayoría de los deportes, me siento ahí a decir, sin haber nunca recibido una recta 90 millas que me afeite y que me den un bolazo, hablar de pelota y voy a criticar a un pelotero que tiene la vida entera ahí metido, un hombre de respeto, entonces es muy difícil manejar el respeto con los fanáticos.
La diferencia de nosotros con un fanático que sabe más, como te digo, de deporte, es el hecho de que podamos tener un compromiso porque tenemos un acceso que él no tiene. ¿Cuál es eso que él no tiene? Bueno, un fanático no puede decir tan fácilmente como yo que ha visto a Michael Jordan jugando de ahí y que ha visto a LeBron James jugando de ahí y que se fue como nos fuimos tú y yo a hacer unas finales y a caminar todo ese mundo que tú sabes ya lo que fueron ir 2 jueguitos. Imagínate cuando jugamos los 7 juegos en aviones. Una serie completa. Pero estábamos involucrados en una serie completa. Pero mientras la gente está en su casa, tú y yo estábamos sentados frente a Steve Kerr, sentados escuchándolo a él y pudiendo hacer preguntas nuestras directamente y ver lo que estaba haciendo en el entrenamiento y lo que le dolía. Y yo veía a Maguire cómo salía con 1000 cosas que se ponía adentro del camerino y lo que tenía que hacer Xavi para jugar y Rein Samber que no tenía pie para poder salir de un juego. O sea, que el público no tiene tras bastidores y que nosotros sí podemos tener porque como somos cronistas deportivos tenemos acceso a informaciones diferentes. Ernesto, para concluir, aunque me pidieron 1 hora más, no quiero abusar de tu tiempo y de tu familia, que yo sé que te está esperando. Yo creo que aburre 1 hora tanto a tanta gente. No creo, la gente se ha quedado ahí, la audiencia no ha bajado, se ha mantenido así. Ernesto, tú que viviste los 2 momentos en su punto más álgido, ambos, ¿cuál tú crees que tuvo una mayor connotación, que llegó a un mayor clímax con el pueblo dominicano? El tema Sammy Sosa y los honrones con Maguire y obviamente el dominio de Pedro Martínez a finales de los 90. El dominio de Pedro fue el clímax. Ustedes tienen que entenderlo. Recuerden que el béisbol estaba en el suelo, venía de hacer nada. Nosotros en Deportes en la Cumbre financiábamos el béisbol con los juegos de Michael Jordan. La NBA, la gran NBA, cuando yo transmito el mundo Marlboro, en esa transmisión que te dije, esa primera final fue la River contra Magic Johnson, todavía Jordan no estaba en finales. Entonces después vino la era Michael Jordan y preparó eso. Entonces, ¿qué pasa? El béisbol se va al suelo y definitivamente que Maguire y Sosa lo despiertan y lo llevan a otro estado y vuelven a resurgir en todos sus órdenes. Y Pedro entra en esa fase de subiendo, ¿verdad? Con esos Expos de Montreal que en el año que se hace la huelga están en primer lugar con Felipe Alou al frente, pero la temporada no termina. Pedro sigue hacia adelante y entonces se gana ese momento. Obviamente los honrones de Sammy son 98 y 99. Después en el 99 estamos en el Juego de Estrellas. Ya Pedro tiene el sayón. Pedro se hace en los 100 años del béisbol. Pedro rompe el récord de los ponchados en forma consecutiva en ese Juego de Estrellas. Y entonces año 2000, 2001, 2002, la parte de Sosa comienza a irse, se pone difusa y Pedro se queda para la República Dominicana siendo Pedro el Grande, el grandísimo. Quizás me equivoqué cuando lo decía. A Alvarito Alvero le gusta decir que él también lo dice. Y yo lo doy a él, ¿por qué no? Si yo admiro a Alvarito. Cuando yo era un jovencito, me sentaba en esa terraza de la casa de Alvarito, ahí cerca de la, nunca se me olvida, íbamos con tío Frank, cerca de la clínica Gómez Patiño, a hacer cuentos con ese hombre que tanto siempre he querido, Alvarito Alvero. Entonces, bueno, Pedro el Grande, el grandísimo, fue el que definitivamente la diferencia era grande, porque Pedro entró después que la ola de Sammy subió y él se encaramó de arriba y pudo ponerla todavía más grande. ¿Por qué Pedro el Grande? ¿Por el tema de la estatura? Mira, a mí me pasó con Pedro, a mí me pasó con Pedro, fue una experiencia personal. Cuando yo llego a Vero Beach y iba con José y Fernan, íbamos a hacer las entrevistas como lo hacen ustedes ahora en los campos de entrenamiento, en la Liga de la Toronja. Yo termino las entrevistas y me dicen los muchachos que están ahí, porque Ramón obviamente quería, pero tú no vas a entrevistar a Pedro Martínez. Digo yo, pero no, hombre, no relajes. ¿Quién es Pedro Martínez? Entonces viene Pedro, flaquito, bajito. Digo, tú eres Pedro Martínez, no relajes. Tú eres que la tiras a 90 millas, pero ¿con qué? Entonces, ahí relajamos, ¿verdad? Tenemos ese momento de chance, una entrevista que la grabamos, anda por ahí, y entonces se hace esas transmisiones, esa cosa. Pero Pedro... Pero no tiene nada que ver con el...
No tiene nada que ver con el gobernante ese de Rusia, por allá por Sí, finales claro, del siglo obviamente, porque XVII o por su estatura. todo está conectado con Pedro el Grande, que es el gran, el gran ruso que manejó el país y pudo imponerlo todo. Pero Sí. obviamente las dos cosas, la tosquiera, Pedro, el chiquito, se ha convertido en el más grande. Él es Pedro el Grande y esa acepción viene de la parte histórica rusa, ¿verdad? Pero Pedro el Grande es Pedro Martínez, porque ese chiquito que estaba ahí era más grande que todos los jugadores que estaban en las grandes ligas. El único momento en que la pelota viva, que salía y todo el mundo daba jonrones, se convertía en que era bateada por una papel de periódico mojado, era cuando Pedro pichaba. Todo el mundo dice que daba muchísimos jonrones hasta que Pedro pichaba y nadie la sacaba. ¿Algún atleta, algún deportista dominicano o internacional llegó a confesarte que admiraba tu trabajo o que admiró o que se emocionó cuando vio un palo narrado por ti o cuando vio un canastazo que tú lo narraste? ¿Algún deportista? ¿Te sucedió eso con algún deportista? La respuesta es con muchos. Y ojalá que sean ellos que lo escriban. No me toca a mí Pero tú lo decirlo. puedes decir, eso no es nada, tú lo No, puedes no, decir. no, no me toca a mí, de verdad, son muchos y no me toca a mí decirlo. Yo creo que una de mis grandes satisfacciones es compartir con los grandes atletas de grandes nombres que llegaban al estadio a compartir conmigo sus emociones de esas transmisiones que hicimos. ¿Piensas, Y todavía. ¿Piensas Dime. regresar a la pelota de invierno? Bueno, la verdad es que eso depende de las circunstancias, ¿verdad? Ya los equipos dependerán. Yo creo que esto es una cosa que siempre he hecho con mucho amor, con mucha dedicación y con mucha motivación. Todavía me siento, tú eres testigo, en la transmisión como si fuera mi primer día de trabajo, como si fuera un narrador Nobel. Los respeto a ustedes, trato de que Dios me dé la oportunidad de nunca faltarle el respeto, Eso aunque verá, en un eso momento verá. pueda enfrentarlo diciendo, mire, esta jugada no está o lo que sea. No me interesa ser el protagonismo, no soy ni he sido el protagonista. Oigan que se los digo de corazón, Dios me montó en los honrones de Sosa. Como narrador lo pudo haber montado a otro. Yo no era el show era Sammy. El show era Pedro, el grande, no era Ernesto Granwinkel porque dijera que dibujaba. Yo a veces me llegaba ese día inspirado y decía, pues este es un hombre dibujante, y comenzaba a decir que ese era un trazo de Delacroix o uno de Leonardo da Vinci, y comenzaba a manejar los horrores de Pedro como eso, o lo hacía desde el punto de vista corporativo, y él decía que era mejor que Cero Defecto de Edward Deming, las cosas en las que yo iba conociendo, lo que fuera. Pero eso era poesía. Al fin y al cabo, el grande era él, y el grande sigue siendo el atleta. Hoy el grande es LeBron. Hoy el Sí. grande es el otro que puede enfrentarlo, Kevin Durant, Stephen Curry. Ellos son el show, nosotros nos montamos ahí. Si ellos no tuvieran ese nombre, eso no sirviera. El día que tú seas un narrador de golf y te diste de un día para otro a hacer una transmisión de un juego sin Tiger Woods, te diste cuenta que tú no eres importante, pero ahí te va a ver. El importante es el atleta. Y Eso es así. nosotros, Mira, si ellos son grandes, tú te montas en esa gloria. claro, yo te entiendo perfectamente y debo señalar que todo lo que ha dicho con respecto a los jóvenes es así. Ernesto, y lo que dijo anteriormente de la familia. Mi primer viaje con Ernesto y con don Franchi, que en paz descanse, cuando llegamos al hotel, Ernesto salió y de allá para acá trajo una compra. Y yo, ¿y qué es esto? Yo hasta me reía. Y de ahí comíamos todo. O sea, la puso a la disposición del equipo sin tener ningún miramiento y que tu dieta tú la gastas o no la gastas. No, no, no. Coman aquí, que no hay problema. Yo compré esto, yo compré aquello. En el estudio siempre lleva una manzanita, siempre lleva una galletica, te ofrece siempre. Todo lo que él ha dicho aquí es verdad, porque me consta, por lo menos a mí, conmigo. Entonces, antes de concluir esta entrevista, 3 preguntas de los fanáticos, pero no quiero ranking, porque yo creo que podemos hacer una entrevista algún día sin ranking. Por favor, por favor. Antes de que llegue la primera pregunta, Ernesto, amplíame un poquito más de Ernesto, el psicólogo, el profesional de la conducta humana en la UNFU.
¿Cómo es eso? La psicología, ¿Cómo la concatena? psicología es una ¿Cómo ciencia, concatena? la psicología es una ciencia que se usa día a día. Se trabaja día a día porque no te puedes escapar de ella, ¿verdad? La Ujú. conducta tú la enfrentas con tu esposa, con tus hijos, con tu familia y tienes que manejar tu mismo carácter, siempre aprendiendo. Como te dije, cuando yo vengo a llegar a la universidad, ya yo estoy inclusive involucrado con la Iglesia Católica a través de la Pastoral Juvenil, dábamos charlas en todo el país y formábamos grupos juveniles cristianos. Tengo mucha familia, muchos hermanos en estos menesteres. Todavía hay grupos ahí donde está Juvenal Collado, por ejemplo, que es uno de los árbitros, y un hermano. Dimos retiros en todo el país. En esos retiros, ahí me llevé a Germán Liranzo, lo conocí también, un El grupo máster. el máster de aquella época, estoy hablando del año 81, 82, y creo que Germán estuvo conmigo en los encuentros de 82, 83, por ahí. Se llamaba Encuentro de Promoción Juvenil, donde entregamos la vocación. Yo entro a la universidad y me voy a estudiar psicología. Tengo un grupo de psicólogos y psicólogas extraordinarias, lo tenemos por WhatsApp, conversamos, muchas de las grandes educadoras. Entonces hago los primeros 3 años, inclusive me voy a vivir la psicología como me gustaba tanto en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Había una parte psiquiátrica donde yo participaba y después hago con grandes profesores la psicología industrial. En esa profesión hago entonces pues eh, voy aprendiendo marketing, hago mi maestría en administración de negocios me hago experto en quality, en calidad, que es lo que es el ISO 9000, ISO 9001, sea auditor líder certificado y auditor interno certificado de las empresas para manejar los procesos. Pero era bastante acucioso, me gustaba, yo cuando ya estoy en el año 83, 84, comienzo a dar clases, en el 86 termino la profesión y me quedo siendo profesor de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, o sea que también hay una generación grande de psicólogos que fueron mis alumnos en la universidad. Y después hicimos unos cursos que eran unos módulos junto con mi hermana y lo dábamos para ya las personas graduadas y esos módulos eran de planeamiento estratégico. He sido consultor de los bancos y además pues estudié Derecho en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña también para abogados. Con muchos amigos, abogados hoy, de varios cursos de la UNFU, matrículas 83, 84. Yo comencé con los que eran matrículas 88, 89, y esos son compañeros míos también de clase. Grandes amigos a quienes le debo tanto cariño. Hoy con mucho orgullo veo, por ejemplo, el juez Francisco Ortega, es un compañero de clase, compañero que estudiamos juntos en la universidad, Derecho, y también pues le tengo mucho respeto y vi sus conductas y la forma como se manejaba. O sea que esa es la parte de la cara del profesor, ¿verdad? Del amante de las letras, de leer, de dar charlas, de recitar poesías y poemas donde quiera que me paro. Y entonces pues comenzamos también a hacer la familia de los cronistas muy, muy fuerte, o sea que la psicología me sirvió para ser amigos y hicimos esas ligas de los macos, después se llaman los macos, pero en la liga de la CD, donde hicimos una familia muy bonita con los Boden, con Garibaldi, todos, Luisín Mejía, todos jugábamos fútbol en esa liga Pintacola de los Santos. Wow, te puedo mencionar el nombre, me pongo a llorar. Entonces, Mira, realmente hicimos eso, Satoshi, y por eso hago esas profesiones, que era lo que tú me decías, y la parte de psicología todavía me sirvió para entonces convertirme de los años 90 en una persona que tenía empresas diferentes. En ella trabajaba Temístocles Metz, hijo. Después de la muerte de su padre, Temi comienza a manejar empresas junto conmigo desde muy joven. Todavía tienen empresas audiovisuales y varias otras que hemos hecho y que seguimos haciendo, ¿verdad? Eso es parte de la vida del empresario y el aprendizaje. Yo hoy te puedo decir que en este confinamiento estaba haciendo un curso de 10 semanas, que es una maestría de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Estoy por la semana sexta. Es una maestría ya un poquito más upgrade sobre la psicología, sobre el well-being, la felicidad, cómo se maneja, cómo se hace desde el punto de vista, pues, práctico de nuevos estudios y filosóficos
y eso lo estoy haciendo. Hoy no tuve clase porque he estado contigo, pero ya mañana está tengo conmigo. mis clases y voy y no me paro de aprender y de estudiar. Para mí, tanto en el Gracias. deporte como en la vida, aprender es un día a día. Gracias, yo valoro tu tiempo, por eso te invité hace 3 días, ¿verdad? Entonces, rápidamente, Ernesto, el mejor juego narrado, tanto en béisbol como en baloncesto, pregunta David Terrero, el primo. El mejor juego narrado. Wow. Sí. No, también preguntas muy difíciles, ¿verdad? Y hay juegos, yo creo que narramos un juego de 20 y pico de entradas en Houston, el año en que fue el juego, ha sido el juego más largo de la historia de Serie Mundial hasta el que llegó en estos días, que creo que le rompió el récord, pero fue un partido de 6 horas y pico que se hizo en la Serie Mundial aquella que estábamos transmitiendo en vivo desde Houston. Ese juego fue uno de los juegos impresionantes y yo creo que el partido donde Sosa dio los 2 honrones aquel domingo y se empató con Maguire dando el 61 y el 62 nos volvió loco. También, ok, ya yo le pregunté sobre la liga, sobre la Lidón, él habla de circunstancias, ¿verdad? Cuando lo amerite. Y finalmente vamos a terminar con la mejor pregunta que te pueden hacer, la mejor pregunta de todas, ¿eh? A ti te han entrevistado muchas veces, pero nadie te ha hecho esa pregunta que te voy a hacer yo y que la hace Juan Frank Kranwinkel. ¿De quién es esa gorra que tú tienes ahí? ¿De qué equipo es esa gorra? Pero mira, que sirva como una adivinanza. Porque tú sabes que me la puse al revés. Ustedes son unos leones para que nada más saliera el seguito de la Major League y no comprometerme con equipos. Hay muchos equipos de béisbol que admiro, para que tú sepas. Mira, Ernesto, y hombres que están muy cerca de equipos de béisbol, que son grandes hermanos míos, y a veces amo esos equipos porque ellos están involucrados en eso. Así que, no sé si lo podemos hacer. Yo puedo, vamos a rifarla y así te toca a alguien ahí. Pero me la regaló un hermano que adoro y yo tengo muchas gorras, bueno, de gorra y de pero cosas. Vamos a rifar otra gorra, aunque no sea esa, pero el que me adivine de quién es la gorra, de qué equipo es la gorra de Ernesto, le vamos a dar un regalito. No le enseñes, tú me la enseñas a mí, me tira una foto. No, me la voy a enseñar, claro que no. Y claro entonces que no, ya se la voy a poner para que la vean más cerca. Pueden... Ernesto, mira, concluimos, gracias por tu tiempo, de verdad que sí, lo valoro muchísimo, ya dijiste que estabas o estás haciendo una maestría, el hecho de que pues no haya tomado la clase para dedicarme a hora y media. Mañana ok, pero de todas formas es un placer, porque la verdad me di cuenta, confirmé que el público dominicano te aprecia, te quiere, te valora y todavía te tiene en su corazón. Cuando puse el posteo, las reacciones se hicieron bastante rápidas, ¿verdad? Y de hecho te mandé algunas reacciones de la gente que en los primeros 20 minutos le encantó mi invitado de hoy. La verdad que yo he trabajado contigo y estoy muy afortunado porque yo sé la gloria que tú traes, ¿verdad? Desde el pasado, de una época romántica del baloncesto dominicano, de una época romántica de la NBA y ni hablar de la época de las grandes ligas. Un honor inmenso. Yo jamás en mi vida nunca soñé con entrevistarte, tampoco soñé con trabajar contigo, junto a ti, y de verdad que estoy súper orgulloso y muy feliz de haberlo hecho. Gracias, Saptowski. Mira, lo más importante para mí es darle gracias a Dios y pedirle también a Dios y la Virgen que nos permita siempre ser digno de la oportunidad que Él nos da de trabajo. Digno, de verdad, para mí muy importante que eso pueda ser, a ver si no puedo, perdón, y que me permita que ese trabajo humilde de tantos años tenga realmente sus frutos. Con estas muertes que hemos tenido tan cerca, tan pronto, ¿verdad? Franchi, que todavía me hace falta en el día a día. Ahora después viste que estaba Leo. Mi papá se muere el 12 de marzo. Sí he aprendido algo, que el paso por la vida, lo que va a hacer, y alguien me está diciendo en estos días, un tío mío me dijo una cosa muy importante: se muere uno el día que lo olvide
el último que está vivo. Así que yo espero que las cosas que puedo dejar en este paso sean para ustedes, para mis hijos, la crónica deportiva, los otros ámbitos que me ha tocado trabajar, muchísimos de otra forma, que a veces ni me acuerdo de tantas cosas que uno ha hecho en la vida, pero que permita que eso sea un legado y que posteriormente se pueda. Gracias a ustedes por darme ese honor, darme ese momento que me dan cada uno de ustedes en esas entrevistas. El otro día viví momentos muy emocionantes con José Antonio y con Michelle, que también me invitaron a su programa. Para mí es un honor de verdad y le pido a Dios que nunca de corazón me permita defraudar. Entonces, para concluir ya, hay uno que me pide que te despida narrando un ponche de Pedro, hay otro que me dice que se despida narrando a Jordan corriendo la cancha y diciendo que no la va a pasar a nadie, hay otro Pedro Antonio, que es un colega nuestro, que narre una jugada de Michael Jordan antes de irse, por favor. La gente me está pidiendo, anteriormente Armando Soldevila había hablado que uno de sus grandes momentos en la crónica había sido él trabajando contigo un partido de Navidad de los Lakers y otro equipo. Ansel Coste también habló algo similar. En fin, Ernesto, Adelaida está por ahí. Hay muchos colegas que están ahí y yo creo que esta entrevista también ha servido para formar, ¿verdad? Para más o menos orientar a los muchachos que están haciendo crónica, que están haciendo comentarios y que están haciendo también narraciones, ya sea de béisbol o de baloncesto. Así que tú decides con qué irte, con qué narración prefieres. No es tan fácil narrar un juego cuando tú no estás mirando nada, pero tienes que ir y buscar adentro de la emoción para terminar un live como este que ha durado prácticamente 2 horas. Y el público pues quisiera ir de aquellos momentos donde decíamos, la sacó Sammy, al hecho de que Pedro Martínez tirara una curva y dejara vaciado a alguien con el ponche de Pedro, su ponche más de 10, como siempre sucedía, o a Michael Jordan, que tiene la bola, da una vuelta, burla 1, burla 2, la culebra vuela, y ustedes también en sus casas, cuídense y manténganse siempre salvos. Gracias, Ernesto, muchas gracias, muy amable, buenas noches.